pero sí tiene todo que ver con nosotros los hijos de Dios. Gálatas capítulo 1, verso 8. Y esta predicación se va a llamar falsos maestros que quitan o agregan. Los niños pueden ir a su clase, si les ponen el cohete y los mandamos. Falsos maestros que quitan o agregan. Voy a leer desde dos versiones, Reina Valera y Gálatas 1:8 desde Nueva Traducción Viviente. Así dice la Escritura. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Desde Nueva Traducción Viviente. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Anatema es maldito. Tome su lugar. Siempre hemos usado esta ilustración para hacernos entender de por qué debemos ser muy cuidadosos con la doctrina bíblica. Si a mí me traen este té, que pueden haber, no sé, 1000 gotas o 2000 gotas de agua, y fue el hermano Nicolás el que me la trajo, ¿verdad? Entonces el hermano Nicolás me la trae y me dice: pastor, ahí le traemos ese té, son como 2000 gotas de agua, se nos fue una de cianuro, pero tómaselo tranquilo que no le va a pasar nada, es solo una gotica. O digamos que no es cianuro, se nos fue una gotica de laxante, tómesela que no es problema, ¿cierto? Ay, sí, que tiene que ver 2000 gotas contra una gota, ¿qué de malo tiene? Y pensamos que no nos va a hacer efecto. Lo mismo pasa cuando empezamos a consumir, alimentarnos de la palabra de Dios. Hoy en día, por las redes sociales, y gracias a Dios por los que saben usar correctamente las redes sociales, pululan muchos predicadores, y ustedes escuchan algunos de ellos. Y por eso es que algunos tienen el cristianismo que tienen, y su cristianismo, en vez de avanzar, retrocede, porque escuchan tantas voces y tantas cosas que cuando vienen a la prédica del domingo no vienen a escuchar la palabra de Dios, sino a calificar mi predicación si es buena o mala, o si encaja dentro del modelo que ustedes ya tienen en su mente, porque algunos han creado su propia doctrina. Y aunque yo le diga esto, ellos dicen: no, a mí el pastor no me va a convencer porque yo creo esto. A mí me parece que son muy legalistas, pero esa es tu apreciación, porque yo, desde la predicación del púlpito, yo no soy autoritario. Yo expongo la palabra de Dios y usted la toma o la deja, ¿verdad? Yo no me enojo si usted la cumple o no la cumple, si la vive o no la vive, ¿sí? Me frustra. Pero al final del día, cada quien es responsable de lo que come, y cada quien es responsable de lo que ora y de lo que habla. Así que, iglesia, escuchen la palabra, pero por favor sean responsables de lo que escuchan. No sean oidores olvidadizos. ¿Alguien recuerda que prediqué hace 8 días? Ah, no, ni vine hace 8 días. Hace 15 días tampoco vine hace 15 días. Entonces, necesitamos ser una iglesia que, chévere que todos fueran teólogos, pero todos no. Hay algunos doctores en la Santa Madre Iglesia, dice el dicho, pero no todos somos llamados a ser ese tipo de teólogos o lo que sea. Pero todos sí somos llamados a entender todo lo básico de la Escritura. El Evangelio de Jesucristo es el Evangelio de las buenas nuevas, y el resto de la Escritura está alrededor del Evangelio para complementarlo, sustentarlo, y ahí es de donde sacamos doctrina, y de los Evangelios también. Pero hoy en día pululan muchas iglesias y muchos predicadores que se dicen ser cristianos,
y sectas que están intentando y han logrado presentarnos otro evangelio. No que haya otro evangelio, ese es un evangelio falso. Aunque aquellos mismos que predican, algunos llegan a ser muy famosos, teniendo mega iglesias o iglesias pequeñas. El problema es que se consideran a sí mismos como los poseedores de la verdad. Yo no me considero poseedor de la verdad, el único que la tiene es Jesús. Él dijo, yo soy la verdad. Si usted conoce un predicador que dice, es que así es y punto. No, señor, con nosotros los cristianos es punto y coma, o punto seguido. Porque el último que tiene la palabra es el Señor, no nosotros. ¿Verdad? Y lamentablemente, aquí puedo decir lamentablemente, y muchos siguen esas personas con la misma devoción que si fueran ángeles. Y hay que recordar que después de todo, hasta Satanás mismo puede transformarse como un ángel de luz. Hay grandes congregaciones donde asiste gente, donde se les predica el 95% del evangelio y 5% de laxante o cianuro. Y la gente dice, apenas es un 5%, eso no me va a hacer daño. Es que el veneno en pequeñas cantidades no mata hoy, pero mata cada día hasta que se muere. La doctrina hereje o la doctrina no sana no te mata en una prédica, de a poquito te va dando y a poquito se va muriendo. No soy médico forense, pero tengo entendido que los casos más difíciles de detectar son aquellos donde las personas han sido envenenadas de a poquito, de a poquito. Mujeres o hombres que le daban veneno a sus esposas porque tienen una aseguranza de $500,000. Ustedes han visto esos casos, ¿verdad? Y les daban de a poquito de tal manera que no sean detectables casi ni en la autopsia. Y algunos se demoraron hasta 2 y 3 años, pero lo lograron. Satanás no tiene afán, entonces él está contaminando la iglesia con muchas malas doctrinas, doctrinas herejes, y de todas maneras, o le quitan o le agregan esos falsos maestros. Apocalipsis, aunque lo dice para Apocalipsis, aplica también para la escritura en general. 22, 18 al 19 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Estoy en la introducción, no busquen ese texto, yo se lo leo. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están descritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, usted verá si escucha gente que le quita o que le agrega o que le acomoda. La falsa doctrina es cualquier idea que anula, contradice, agrega o quita a la doctrina bíblica. Y lamentablemente hay muchos falsos maestros hoy en día predicando herejías y doctrinas de demonios. Una falsificación, entre más se parezca al original, es mejor. Por eso muchos falsos predicadores se parecen mucho a los predicadores verdaderos, pero no lo son. Así que, ¿cómo hacemos para conocerlos? Por sus frutos. Por ejemplo, cualquiera que enseña acerca de Jesús y niega que su nacimiento virginal es una doctrina y la contradice, es una clara enseñanza errónea, porque eso lo enseña Mateo 1:18, el nacimiento virginal de Jesús. Otros que dicen que Jesús se casó con María y tuvo como 7 hijos. Otros que Jesús era gay. Otros, y la gente absorbe eso y dice, sí, yeah. No es así, eso es erróneo. ¿Y qué de malo tiene que uno venga a una iglesia y le prediquen y lo bendigan y le deseen a uno prosperidad y riquezas? Pues depende, porque si solo le desean eso, pero no le enseñan a apartarse del pecado, a seguir a Jesús, a servir a Jesús y amar a Dios sobre todas las cosas, incluido eso que le están prometiendo, eso es erróneo. Es malo que vengan y les decreten y declaren que quieran ser prosperados. Bueno, usted no tiene el poder para declarar ni decretar, eso solo lo hace el Señor.
Pero si usted quiere creer eso, créalo. Pero al final usted va a terminar mal, porque cree que va para el cielo y termina quemándose las patas. Dijo el médico aquel que le atendió los pies a mi suegra. Es un doctor que dice: es que estoy practicando mi español. Señora, tiene que cuidarse esas patas. Ese era el español que estaba aprendiendo el doctor. Y todavía es así, está bien. Pero lo interesante es que ya desde el primer siglo después de Cristo, la falsa doctrina ya estaba empezando a infiltrarse en la iglesia. Y muchas de las cartas del Nuevo Testamento fueron escritas para abordar esos errores. De hecho, casi todo. Romanos es la constitución cristiana, ahí están todas las doctrinas. Gálatas, Colosenses, Tito. Por ejemplo, la iglesia de Colosas, Pablo creo nunca estuvo en Colosas, pero igual les escribió. Pablo exhortó a su discípulo Timoteo, como hoy nos exhorta a nosotros la palabra, que se protegiera de aquellos que estaban vendiendo las herejías y confundiendo la grey. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la sana doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada sabe. 1 Timoteo 6, 3 al 4, solo lo leo. Hay gente hoy que le cree más a las revelaciones de una persona que dice que fue al cielo y al infierno y volvió, y seguramente tuvo esa experiencia, pero les apasiona más eso que la sana doctrina, el morbo. ¿Y a quién vio? ¿Y es verdad que Michael Jackson se está quemando en el infierno? Porque a la gente le encanta eso, el chisme, el morbo. Eso llena y eso atrae, pero eso no es palabra de Dios. A mí, ¿de qué me edifica saber si estas personas están o no están? Eso no es doctrina, ¿sí? Pero eso pulula en las iglesias hoy. Eso pulula en las iglesias y a la gente le gusta más eso. En esos tiempos, según la Biblia, la apostasía, los falsos maestros y doctrinas cerradas irán en aumento. Falsos maestros que quitan o agregan a la infalible palabra de Dios, la Biblia. Y alguien dice: ay, sí, tan malo. Sí, pero no solo es como que le quiten o le agreguen a la palabra, pero podríamos pensar, y los que le quitan el interés a la palabra. ¿Cuánto hace que usted no se sienta y tiene un buen devocional? ¿Cuánto hace que usted no tiene un estudio programado y sistematizado? Aquí hay unos libritos que nos ayudan a hacer los devocionales diarios. Al que estaba dormido ya nos despertaron. ¿Cuánto hace que usted, es que no tengo tiempo? Si usted tiene tiempo para comer físicamente, debe tener tiempo para alimentarse espiritualmente. Ay, es que yo ya sé mucho. Lo felicito, entonces, ¿por qué no es pastor? Mis amados, hagan discipulado. Yo, por ejemplo, pienso que los discipulados no deberían dictarse en el salón del segundo piso. Yo pensaría que se deben dictar aquí. ¿Por qué? Porque técnicamente y bíblicamente todos deberíamos discipularnos. Pero hay algunos que, no, yo no tengo tiempo. Y entonces solo comen de la palabra, porque no tienen un estudio, no para hacerse teólogos, pero para que Dios les hable a través de su palabra. Pero vamos a ir por puntos, vamos a ir por partes, dijo el carnicero. Primer punto, los que quitan. Que hay gente que le quita la palabra de Dios. Muchas herejías que atacaron la iglesia en sus primeras épocas han regresado para volver a atacar. Y les tengo un ejemplo. Yo vi este video hace como 2 años. Y dije, ¿cómo lo voy a hacer? Yo estoy suscrito a esa página y me fui. Les cuento, yo no sé, como media hora, dele. Dije, ahí están los datos. Y lo encontré. Este personaje, este hombre se llama Marción. Por si alguien tiene hijos, colóquele ese nombre a su muchacho, Marción. ¿Quién era él? Él era autor o gestor del marcianismo, no de Marte, pero ¿verdad? ¿En qué consiste el marcianismo? Póngale pues cuidado a lo que consiste el marcianismo. Por aquí cerca tenemos iglesias que piensan de esa manera. Consiste en eliminar al Dios enojado y de juicio del Antiguo Testamento
y dejar solo los pasajes de amor. ¿Todo está bien? De hecho, no lo digo porque me meto en problemas. ¿Quién era este personaje? Nació en Sinope, Turquía, en el año 84 después de Cristo. Fue hijo de un líder de la iglesia, o sea, era hijo de un diácono, anciano, como lo quiera usted llamar. Fue un hombre educado, era un hombre inteligente, era trabajador, tenía mucho dinero, pero también era ambicioso y vanidoso. Formó parte de la iglesia en Roma después del año 130, es decir, formaba parte de la iglesia. Por eso Judas dice, o la palabra dice, estaban entre nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y dice que para llegar a la iglesia dio una ofrenda. Mire, cualquier cosa podemos decir, que era vanidoso, orgulloso, todo eso, pero tacaño sí no, porque el hombre dio el equivalente a 2,000 tercios. ¿Y eso qué se traduce? Eso equivale al día de hoy a 100 salarios anuales de la época. Es decir, si usted gana $40,000 al año, el hombre dio ¿cuánto? Dale 2 ceros más, y eso fue lo que el hombre dio. Algunos ni en toda la vida dan lo que este tipo dio. O sea, tacaño no era, ¿o sí? No, ¿verdad? Pero 10 años después fue expulsado y excomulgado de la iglesia con todo y ofrendas. Yo he conocido iglesias donde los que tienen dinero o dan dinero quieren manejar la iglesia. Alguna vez un hombre construyó y dio el dinero para hacer un púlpito extraordinario de todo, pero la condición era que su hija cantara en la alabanza y la pusieron ahí. Pero un día me tocó a mí predicar y yo la miré y le dije, yo no sabía qué pasaba en todo eso. Le dije, no, quédese abajo usted. Se enojaron conmigo, yo ni sabía que ellos habían dado para el púlpito. El pastor me dijo, no, es que ese hermano dio para el púlpito. Y le dije, sí, pero esa niña no, a mí el Espíritu Santo me dice que no la coloque a cantar, que no cante aquí, que canten los otros. Desde ese día no me quisieron. Y después el pastor no quiso hacer lo que ellos quisieron, se enojaron. Y les hicieron casi que desmontar el púlpito para que les devolvieran la platica. Hay gente que no pone púlpitos, pero pastor, yo doy dinero y yo pienso que, y imponen su criterio. No funciona así esto. Pero bueno, un siglo, imagínense, un siglo después seguía siendo considerado el hereje más grande del mundo. ¿Cómo? Si el Señor no viene en un siglo, ¿cómo quiere que piensen de usted? Pero a le consideraban un siglo más tarde el hereje más grande. Mire los que no lo querían en la iglesia: Justino Mártir, Ireneo, Clemente, Tertuliano, Hipólito, Orígenes. ¿Quiénes son esos? Señoras y señores, después de los apóstoles, estos fueron los tigres de los tigres. Y de verdad, ya hay unos nombrecitos que usted puede usar para sus nietos o para sus hijos. Que su hijo se llame Tertuliano, por ejemplo. Bueno, pero eran los nombres de moda en esa época. Policarpo. ¿Quién era Policarpo? Fue discípulo directo de Juan, ¿verdad? Lo llamó el primogénito de Satanás. O sea, así de ese nivel era la herejía. Marción no solo pensaba, sino que regó, como tenía recursos económicos, su evangelio, ese que se inventó por todas partes. ¿En qué consistía el evangelio de Marción? Él tomó las escrituras del Antiguo Testamento y las cortó en las partes donde había juicio. Y luego tomó el evangelio de Lucas y también lo cambió en las partes que había juicio, dejando un evangelio, una Biblia personalizada, ¿verdad?, donde solo Dios era amor y misericordia. Pero negaba la realidad de un infierno y que ese Dios del Antiguo Testamento no era el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque no podía ser que un Dios airado y enojado fuera el Padre de Jesucristo, que todas esas cosas que la gente sabe inventar hoy, ¿no? Estas iglesias, se dice que las iglesias de este tipo, Marción, eran
herejes, por supuesto, pero eran muy organizadas, tenían sistemas de trabajo. ¿Se le parece algo que pasa hoy en día? Váyalo pensando. Eran rigurosas y tuvo éxito por casi un siglo, llevando a muchas personas al engaño. Como les dije, editó no solo el Evangelio de Lucas y partes del Antiguo Testamento, pero también editó las epístolas paulinas, donde Pablo le decía al pecado, pecado, eso él lo quitaba, porque no, eso puede espantar a la gente y se va de la iglesia. Al terminar su nueva versión tenía su propia Biblia, donde mostraba un Dios amoroso, pero que no era el Dios justo del Antiguo Testamento, alegando que ese Dios no podía ser el Padre de Jesucristo, que Él solo era amor, misericordia, compasión, para nada un Dios de castigo, o que manda, o que creó, o que pone a los pecadores en el infierno, porque Dios no manda a nadie al infierno, eso quiero que quede claro. La gente misma decide su destino eterno. Que el hombre solo necesitaba oír eso, que Dios es amor, pero nada del castigo eterno y eso de las consecuencias y del pecado. No, de eso no hable. ¿Se les parece a algunas iglesias de ahora? Eso es cortarle al evangelio, es lo que el apóstol Pablo llama mutiladores del cuerpo. Mucho de esto pasa hoy en nuestras iglesias. Falsos maestros enseñan un evangelio sin cruz, o uno donde minimizan el pecado y sus consecuencias. Inventan fábulas, buscan el lucro propio, son falsos ministros que se presentan como si fueran lo más selecto de los predicadores. Escuchaba el testimonio de un hombre que lo invitaron, es un hombre muy reconocido en una nación de Centroamérica, tiene una mega iglesia. Y él dice que él fue llevado al cielo y que tuvo el privilegio de que cuando los 24 ancianos se postraban a adorar, él estaba con los 24 ancianos. Y la gente, oh, sí, me fueron mostradas cosas que no puedo hablarles a los humanos. Y yo digo, ¿y la gente cree eso? Mis amados, hoy en día pululan muchos que inventan fábulas, ¿verdad? Y la gente le encanta eso, porque para ellos la doctrina es aburrida. Y en muchas maneras puede ser aburrida, pero no le quita la efectividad. Amén. Estos invocan el nombre del Señor Jesucristo para dar respeto o para dar respaldo a sus herejías vestidas de verdades. Hay un pasaje en Jueces capítulo 1, versos 5 al 7. Voy a leer desde Reina Valera. Dale cuidado a este pasaje. Voy a tomar té para decirlo clarito. Y hallaron a Adón y Besec en Besec y pelearon contra él. Y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adón y Besec huyó. Y le siguieron y le prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y los pulgares de los pies. Entonces dijo Adón y Besec, 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. ¿Cómo aporta esto a lo que estamos predicando? Como en esta historia, mucha gente que va a este tipo de falsas iglesias o oye estos falsos predicadores, comen de las migajas o boronas que caen de esas mesas, pero no se alimentan adecuadamente. Estos falsos ministros han multiplicado este falso evangelio y esas falsas enseñanzas, y asimismo han mutilado a sus creyentes. Y creo que esa gente que le corta la palabra, que quita eso, nos hace le hace a estas personas estar en problemas. Ok. ¿Ven cómo agarro este micrófono? Si yo no tengo el dedo gordito, ¿cómo lo agarro? Si a mí me cortan el dedo gordo o los dedos gordos del pie, ustedes sabían que en la esclavitud a los esclavos que intentaban 1 o 2 veces escaparse, les amputaban el dedo gordo, porque pierden estabilidad y pierden equilibrio. Y cuando el ser humano camina, si usted lo hace con conciencia, usted se da cuenta que casi todo el peso de nuestro cuerpo al final del paso recae ¿en dónde?
en el dedo gordo. Entonces les quitaron el dedo gordo y les quitan estabilidad y fuerza. Pero al quitarles el dedo gordo de la mano, dice que los ponían ¿dónde? Adón y Besec, debajo de las mesas. Le trajo a 70 reyes y les quitaba el dedo, ¿verdad? Y cuando usted va a agarrar comida, yo veo que mi nieto que está aprendiendo a comer, ¿cómo agarra la comidita? Con estos 2 deditos. Pero ¿cómo agarra usted la comida? Con estos 4 deditos. ¿Cómo? ¿Cómo? Ahí como puedan. Y de las migajas, ¿y cómo uno agarra migajas? Necesita, ¿sí? Y ahora que vino mi nieto gateaba y él veía un puntico y ¡pim! Con los 2 dedos lo agarraba y se lo metía a la boca. Creo que se pasa con, ¿verdad? Pero si él no tuviera este dedito, ¿cómo agarran ellos? Así andan muchos cristianos. Estos falsos maestros les han mutilado la capacidad de agarrar la palabra de Dios. Están comiendo de las migajas y las boronas que ellos quieren darles. Y les han quitado estabilidad en sus vidas y fuerza al caminar. Pero un día a ellos les va a pasar lo mismo, porque lo que el hombre sembrare, eso segará. El chismoso segará de su chisme. Ya le van a levantar un chisme bien violento y ahí va a quedar. Hay mucha gente que está quitándole a la palabra de Dios y minimizan el pecado. No, no hay problema, todo está bien, todo está bien. Dios sabe. Sí, David también fue adúltero. Sí, David adulteró una vez, pero si usted lee la Biblia, nunca más lo volvió a hacer, ¿o sí? Inclusive cuando era viejito trajeron la muchacha más bonita y ni siquiera la pusieron ahí. De la Biblia se le escogieron a la más bonita a ver si... El hombre ya nada, el hombre aprendió la lección, el hombre ya sabía lo que era el infierno. Pero hay gente que lleva 20 adulterios y los pastores, no hay problema, David también fue adúltero, sí, pero no 20 veces, no 5 veces, no 3 veces. Minimizando el pecado. Ay, eso todos los jóvenes fornican. Sí, todos los jóvenes fornican, sí, pero algunos llevan las consecuencias y eso no le quita que sea pecado. Y la paga del pecado es muerte o vida. ¿Es muerte? Nadie lo dijo, pero eso dice la Escritura. Ay, qué tan malo echarse un porrito de marihuana. Todo lo que sea drogas, marihuana, cocaína, todo eso, LSD, todo eso cae bajo el concepto de hechicería. Y pregunta básica de teología, ¿es pecado la hechicería? Yes, of course. Sí, por supuesto. Pero hay muchos mutiladores del cuerpo, eso le quitan. Quítale eso. Ay, no prediquen eso. No predique eso porque es que se van de la iglesia y ya no diezman ni ofrendan. Ay, no, porque es que hay unos hermanos que dan buen dinero en la iglesia y usted predica de eso, eso no. Otros, no les enseñe doctrina, la gente no necesita doctrina. Déjelos brutos, solo que sirvan para traer gente a la iglesia, que se reproduzcan así, en muchas células. Eso es cortarle al evangelio. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo que recibiera la palabra y todo el consejo de la palabra, no lo que a nosotros nos parezca. ¿Sí o no? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Les gusta este tema o paramos? ¿Seguimos? Paramos. ¿Sí? Seguimos, ¿no? ¿Seguimos, Eri? Sigamos. Esta es la gente que le quita la palabra de Dios. Los testigos de Jehová le quitan, los mormones le agregan. Bueno, cada quien está haciendo, ¿sí? Ay, sí, esa gente tan mala. Pero entre los cristianos hay gente que solo lee los evangelios. Y está leyendo y empieza el Señor a hablar de fornicación, de inmundicia. Ay, esa parte no me gusta. Y se la saltan. Se están mutilando ellos mismos, le están quitando ellos mismos. Le da todo el consejo bíblico. Ay, yo no necesito un papel para demostrarle mi amor y firmar. Claro que no lo necesitan, pero el día que se separen, ¿con qué le va a salir usted? Se divorcian y ¿con qué le va a salir? No estamos casados, le va a quitar todo. Cásense. Si su amor es tan grande que no necesita una firma, pues no le va a importar firmar. Firme. Ay, pastor, qué exagerado. ¿Exagerado yo? Exagerada la Biblia entonces.
Porque cuando usted vive en amancio o amancebados o unión libre y espontánea, eso la Biblia le tiene nombre y se llama, ¿cómo? Fornication. ¿Y es pecado la fornicación? Pero no diga nada, pastor, que la gente se toca y se va. Mire, honestamente yo prefiero que la gente se toque y se vaya enojada, pero a la próxima iglesia que lleguen casados. Que aunque sea me reciban ese consejo. Ay, yo me voy de esta iglesia. No importa, vete. Si te casas y a la otra iglesia llegas casado, logré mi cometido. Por lo menos en ese área logramos, ¿verdad? ¿Qué otra? Sí, hay gente que le quita. Ay, no, a mí no yo no leo Apocalipsis, me da susto. Léalo con susto y todo, léalo. Si le da mucho miedo, cómprese un perro el día que va a leer Apocalipsis y cualquier cosa usted se agarra el perro y lee, por si le da miedo. Es que a mis hijos no les gusta ir a la iglesia. Ni modo, la Biblia dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará. Pero hay casas donde los que mandan la parada espiritual son los hijos. Si los hijos no, ay, ya no quiero ir a esa iglesia, y no vienen. Esa iglesia está muy chica. Lléveme a una iglesia donde haya punches. A esa sí le voy, porque van a esa fiesta cristiana, no a edificación cristiana. Ese pastor es muy cansón. Gracias. Si usted me dice a mí cansón, me pone al mismo nivel de sus papás, porque a sus papás usted también les dice canzones. ¿Sí o no? Ay, mi papá y mi mamá, como molesta. Eso era en su época. Era nuestra época. Pero ¿no dijo Salomón que nada nuevo hay bajo el cielo? Las cosas cambian de forma, pero no de fondo. Ay, pastor, estoy predicando hoy con enojo e ira. No, yo no estoy predicando. Yo estoy lo más de bien, yo no sé ustedes. Este mensaje me dio muchas vueltas. Y llevo como 3 semanas tratando de encajar este rompecabezas y ahí vamos. ¿Me ayudan? Thank you. Vamos a poner una imagen ahorita porque es que los veo muy tensos. Algunos se les ven las venas aquí. Ah, mire este. Yo declaro, yo establezco, yo decreto, yo ordeno, yo pacto. ¿Qué no enseña Santiago 4:15? Que eso no es cierto. Santiago 4:15 dice, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Este es un verso. Pero como no faltan los teólogos, pero son 6. Aquí le va otro que se lo dijo Jesús. Y cuando Jesús habla es doctrina pura. Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga como yo quiero, sino como tú quieras. Usted puede decretar y declarar lo que usted quiera, hermano. Si usted me dice, pastor, declare sobre mi vida prosperidad. Declaro prosperidad sobre tu vida. ¿Feliz? Pero eso no le va a cambiar a usted la vida. Yo puedo declarar lo que a mí me parezca o lo que yo esté bien emocionado de declarar, pero eso no es la voluntad de Dios. Yo tengo familiares donde les declararon que iban a ser ministros del evangelio y no sé qué, y no sé cuándo, y ahí se divorciaron. Porque yo les quiero decir algo, cuando Dios dice, cuando Dios apunta, eso se cumple. Algunos dicen, no, es que eso depende de los seres humanos. No. Hay cosas que Dios decretó, porque Él sí decreta en su palabra, esas se cumplen. Y no importa que los seres humanos vayan o no. Dios dijo así es y así será. Gracias por creer eso. Segundo, están los que le añaden a la palabra. Los que anteriores eran los que le quitan y hacen su historia, su propia Biblia, ¿no? Sí le dije, no la han traducido al español, yo espero que no la logren traducir. Ya salió la Biblia de la prosperidad. ¿Y qué creen? Son puros bíblicos donde declaran prosperidad y donde usted tiene que dar. Y al final de la Biblia hay una dirección y un email donde lo llama y usted puede meter y con PayPal hacer donaciones. Entonces me quedé pensando, ¿será prosperidad para el que la lee o para el que la hizo? Pero bueno, segundo, los que le añaden, porque hay gente que le añade a la palabra de Dios. Añadir algo al evangelio de la gracia requiere hacer algo en vez de creer simplemente en el evangelio de Jesús. Es la fe y algo más.
Es decir, para esta gente no es solo suficiente la obra de Jesús, sino que hay que hacer algo más. Toda secta o iglesia o culto erróneo requieren que usted haga algo para poder ser salvo o recibir aprobación de Dios. Filipenses 3:2 dice, de Nueva Traducción Viviente, cuídense de esos perros. Ay, 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 Pablo cuando sabía hablar hablaba. De esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Pablo le está escribiendo la carta de Filipos, aunque esto también se lo dice a los Gálatas. ¿Recuerda? Oh Gálatas, sois insensatos, ¿quién os fascinó? Porque en la iglesia de Filipos y en la iglesia de Galacia estaban esos judaizantes. Oh, por aquí pasó Pablo. Sí, ¿y qué les enseñó? Nos enseñó esto, que el Evangelio de Jesucristo. Oh, sí, eso está muy bien. Pero saben, ustedes tienen que circuncidarse, porque si ustedes no se circuncidan, entonces no van a ser salvos. Eso es lo que está pasando acá. ¿Cómo así? Y entonces, ¿qué hacía la gente? Hacía fila para circuncidarse a los señores allá. Y Pablo les escribe a las iglesias, dice, eso no es así. Aléjense de esos mutiladores. ¿Quién les enseñó a ustedes a creer que era el Evangelio de Jesucristo, la obra de Jesús y algo más? No, Señor, es la fe en Jesús. Punto. Hay que circuncidarse ni que nada. Esos son mutiladores, judaizantes, fuera de la iglesia. Entonces, ahora hay gente que le agrega al Evangelio, ¿verdad? Oh, son judaizantes, pero nosotros tenemos que hablar como judíos. Entonces ya no soy Juan Manuel, sino Hashem Almanza. ¿Sí? Ya no toco batería, sino el shofar. Y el shofar se tocaba solo en la guerra y lo traen al templo. Pero nosotros en los congresos sí no dejamos entrar shofar, ¿no? ¿Recuerdan? La gente hace cada locura. ¿Sí? Traen un poco de cosas ahí, le agregan. Que hay que orar cubiertos, que hay que orar de rodillas, que hay que orar sentados. Y los que están en el hospital, entonces, que esas oraciones no sirven. Le van agregando cosas. Para ellos es, por ejemplo, para algunas, que algunos ya los van a saber, es la Biblia más la tradición. Esa es la religión tradicional. Y obras, ¿no? Si usted no hace obras, usted no será salvo. Entre más obras usted gane, más Dios lo va a salvar. No es por obras, para que nadie se gloríe, señoras y señores. Hacer buenas obras no te dan la salvación. Ser salvo te lleva a hacer buenas obras. La Biblia y el libro mormón. Ahí estaba ese Joe Smith, aquí estaba llorando, ayunando, ¿verdad? Por cierto, yo no sé qué es lo que oran y qué ayunan, porque estos de los pentecostales se dividieron en 1909 por una gran reunión que hubo en Los Ángeles después del avivamiento de la calle Azusa, y un hombre orando y ayunando por 3 días, que el Espíritu Santo le reveló que Dios era uno, y que eso era lo que llaman una manifestación predeterminada. Es decir, que cuando necesitaba ser padre se mostraba como padre, hijo como hijo y Espíritu Santo como Espíritu Santo, pero que es uno solo. Entonces de ahí nacieron los unicitarios. Pero también el libro mormón surgió un hombre que ayunó y oró como, no sé cuántos días, como una semana, 40 días dicen otros, ¿verdad? Entonces que un ángel le mostró que había en un bosque cerca donde él vivía un librito. Y el ángel demoró y se le mostró y se le reveló. Y entonces salió la Biblia más el libro de Nefí, el libro mormón. Entonces ellos son salvos por leer la Biblia más el libro mormón. Pero están, mejor dicho, los más insistentes de todos. De esos que nos gustaría tener, no por sus creencias, pero sí por su actitud. Testigos de Jehová. Esa gente, si no, mejor dicho, parecen gallinas de campo. Las saca uno por aquí y se meten por el otro lado. Y timbran y timbran y uno sale y te hace, uno mira, y ellos saben que uno está ahí y están hablando entre ellos y duran media hora y uno con unas ganas de salir y ahí metidos en timbre, y si se van ahí dejan la bendita revista. Bueno, ahora no la dejan porque es algún flow. Qué gente, porque para ellos es la Biblia, una de las peores traducciones que hay es la de ellos. Qué retorcida está esa Biblia, y le agregan la atalaya. Antes era también la catleya, pero ahora solo la atalaya. La obra de Cristo, más lo que diga el apóstol o el profeta. ¿Sí? Entonces el profeta dice cosas extrabíblicas.
El Señor me dice que aquí en esta iglesia hay personas que van a dar $1,000. Aleluya. Hay 10. ¿Quiere el hombre asegurar $10,000? Hay 20 de 500. El Señor me dice, y allá andan. Son revelaciones extrabíblicas. Anda el Señor de chismoso contándole al predicador cuántos tienen plata en esa iglesia. ¿No dice la Biblia que cada uno dé como propuso en su corazón? Bueno, la verdad es que hay unos que proponen muy poco en su corazón, pero ya no es problema de nosotros, ya es problema de ellos. ¿Sí o no? Le van agregando. El Señor me mostró un gran avivamiento para las naciones. Y yo leo la Biblia y Colombia para Cristo. Lo más que yo vi en Colombia fue Cali para Cristo. Y el resto, manga por hombro. Colombia para Cristo. Venezuela para Cristo. Híjole, y le cae el castrochavismo. Sí, Dios levanta despertares o avivamientos, pero si usted lo ve en partes. ¿Sí? Yo de México para Cristo lo escuché en las primeras grabaciones de alguien que me encanta como canta. Pero México nunca ha sido de Cristo, ¿sí? ¿Cuál nación entera ha sido de Cristo? Díganme, ¿cuál? Ninguna. Y nosotros nos vamos, ¿verdad? Le van agregando. El Señor, no, pues las de los fines de año. El Señor me mostró que va a temblar en Los Ángeles. Y en Los Ángeles hay más de 1,500 temblores y terremotos al año. El Señor me mostró. Bueno, esto viene, y se han escachado, ¿no? Desde el 2020 vienen diciendo, le quedan pocas horas al gobierno de Maduro, este año caen. Y el hombre lleva 5 años más ahí y no se ha caído. De pronto se cae cayendo de la cama, pero no se ha caído del gobierno. O el Señor le agregan, me está mostrando. Y se sientan y a final de año hacen una epopeya de predicación. Señor me muestra que van a salir marchas y protestas en toda Latinoamérica. Desde que yo tengo esa razón de chupar dedos, ahí salen en Colombia a tirar piedra, en Paraguay, en Argentina, cacerolas, en todas partes. Le van agregando. El Señor me mostró que si me quito el saco es la unción. Hombre, eso es suyo, pero ¿dónde dice la Biblia eso? No, que es que en Elías le cayó el manto. Hombre, no tuerza eso, que eso no fue así. Elías le tuvo unción porque el hombre también se dedicó a leer la palabra y todo, ¿verdad? Pero no solo no, el hombre tuvo que estudiarle a eso. Y recién que recibe el suceso de Elías y le salen unos, sube calvo, sube calvo. ¿Sí entienden por qué le decían sube calvo? Porque ellos habían visto a Elías subir. Y él, a ver el gordito, ¿será que sí sube tan pesado? Y el hombre dijo, esto no respetan, ron. Y se los tragó una osa, ¿no? Ahí está. Entonces uno tiene que empezar a ver gente que le agrega. No, es que yo estaba orando y el Señor me mostró que esto y que aquello y que hay que hacer esto y esto en la iglesia. Y cosas que no están en la Biblia y que ellos lo hacen. Pero la gente, yo no sé por qué les cree, pero bueno, ese ya no es mi rollo. O sí tiene que ser mi rollo, ¿verdad? Miren lo que dice Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Ay, sí, pastor, esa gente es terrible. Sí, pero en la iglesia, por lo menos donde una parte de tiempo en la que yo crecí, le agregaron a la Biblia, le agregaron legalismo. Entonces, en la Biblia legalista, las mujeres, ¿cuántas de ustedes tienen vestidas de pantalón hoy? Híjole, pantalonudas, se van para el infierno. Porque en la iglesia donde asistía mi esposa, mi suegra y parte yo, si las mujeres iban en pantalón, se iban para el infierno. ¿Cuántos de los hombres aquí alguna vez han tenido el cabello largo, incluido Berly? ¿Cuántos lo tuvieron largo? Paco también lo tuvo. Kevin, tú también tuviste, ¿sí o no? Tuvimos él. Entonces, eso nos íbamos para el infierno porque como mujeres. ¿Sí? ¿Cuántas hermanas aquí oran sin velo? Sin velo a Jesús. No, sí. Sin velo.
Entonces ustedes están mal, están en pecado, porque ustedes tienen que orar con el velo. Y cuando empiezan a leer, eso era el cabello largo, pero que hay otras que tenían el cabello corto, porque eran las que trabajaban en los templos de Diana y todo, y eran, bueno, luego hablaremos de eso. Entonces le agregaron, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi época, esa sí la viví yo, en la iglesia que yo iba era pecado ir al cine. Ir al cine, ¿cuánto les tocó eso? Hermana Lupe, ¿a quién más le tocó? ¿Usted también le tocó, Will? ¿Y entonces no fue al cine? ¿Y si ha ido al cine? Pecador. Sí. A mí me tocó eso. Entonces nosotros fuimos una generación que no íbamos al cine. Bueno, yo fui antes de convertirme y unos años después sigo yendo al cine. Y después me arrepiento. ¿Dónde dice la Biblia que es pecado ir al cine? Es que en silla de escarnecedores no te sentarás. Y cuando usted va en el metro y en el bus, entonces cansado y una silla desocupada y no se sienta porque ahí se han sentado escarnecedores. ¿Entienden? El legalismo le agregó. ¿Dónde dice la Biblia que la mujer no se debe arreglar? ¿Sí? Entonces se encuentra uno iglesias, con todo respeto, porque yo crecí en una iglesia parecida a esa, hermanas bigotonas, y con 2 bigotes en la casa, eso es muy bravo el asunto. ¿Sí? Entonces agregaban maneras de vestir, maneras de, ¿sí? Que era pecado, póngale cuidado a esto, le agregaban que era pecado vestirse de rojo. ¿Sí o no? ¿Le tocó eso a usted? A la suegra sí le tocó, ¿cierto? Entonces las hermanas, ese era el color prohibido. Y en las uñas no se podían pintar, y se las pintaba de esmalte transparente, porque, llegó la pastora. Era prohibido en su época vestirse de rojo, ¿cierto, pastora? Que porque ese era el color de la lujuria. ¿Y por qué no pensaban que era el color de la sangre de Jesús? ¿Sí ve cómo le agregaban cosas al legalismo? Que nos prohibían cosas. Y no los culpa a ellos, porque seguramente a ellos les enseñaron así. Le agregaron reglas humanas. Pero también, porque ahí sí, eso es legalista. Yo por eso voy a una iglesia. Téngase también, mi hijito, porque es que el libertinaje es el otro extremo. Hombres y mujeres que viven mundanamente y que por identificarse con el cristianismo piensan que ya son salvos y que no tienen que cambiar su vana manera de vivir, Esta enseñanza presenta la gracia como una licencia para pecar. Entonces le agregan a eso, ¿verdad? Usted puede ir a las tabernas. Nada de malo hay en ver pornografía. Usted me creerá que hay conferencistas cristianos que usan pornografía para sus charlas de parejas. Alguno dirá, ¿dónde es eso, pastor? No les voy a decir. Eso no se debe hacer. Y le agregan, ¿verdad? Como el marcionismo, le quitan esas partes y le agregan lo que ellos piensan que es. La Biblia no es de interpretación privada. Principio básico de interpretación bíblica: la Biblia se interpreta a sí misma, porque el Espíritu de Dios es la palabra. Entonces los jóvenes dicen, es que la Biblia es relativa. Precisamente por eso es que los jóvenes tienen problema con la Biblia, porque la Biblia no relativiza nada. La Biblia es un libro de absolutos: o pecas o no pecas, o eres o no eres cristiano, o eres hijo de Dios, o así como decían los antiguos, o hijo del diablo. Y a la gente no le gusta que le digan hijo del diablo, pero pues, ¿qué le vamos a hacer? Yo no me inventé esa categoría. Mire acerca de los que agregan, porque estas personas pervierten las verdades bíblicas agregando experiencias extrabíblicas. ¿Sí ha visto que hoy en día muchas cosas el Señor me muestra, el Señor me revela, y empiezan a decir cosas muy cruciales que no están en la Biblia y la gente se las cree? Porque están rodeados de una buena música y todo, y dicen cosas que no están dentro de la Biblia, pero que ellos dicen, el Señor me dijo que así era. La gente le está agregando a la palabra cosas que no tienen nada que ver. Ojo, no se debe confundir con la administración, con revelaciones que da el Señor. Estos días me contaban un testimonio que me pareció,
unos hermanos que sus familiares en Guatemala, uno tiene a su papito enfermo y el otro lo llamaron para orar y él oró por eso, y cuando fue a orar por la otra persona dijo: no, yo no voy a orar por esa persona porque esa persona ya murió. Pero ¿cómo si está vivo? En ese momento la persona estaba muriendo y el Espíritu Santo le mostró que esa persona ya había muerto, el papá de un hermano en la iglesia. Técnicamente el ser humano primero que se enteró tal vez fueron los doctores y él, y un tiempo después, ya en menos tiempo, se hicieron cuentas y el Señor. Eso es revelación, eso es iluminación de Dios, una palabra de sabiduría, una palabra de conocimiento. Pero Él no está usando eso como doctrina para no orar, ¿o sí? Hay cosas que Dios, yo he tenido mis experiencias con Dios, que han sido experiencias que algunas veces las he contado. Y creo que es la segunda vez que abro esta como parte de mi vida recién convertido, una experiencia que tuve con el Espíritu Santo. El Señor me mostró, y yo no le puedo decir que no, como Pablo, no sé si en el cuerpo o fuera de él, pero me mostró y me llevó y me mostró lo que iba a pasar en Colombia años después. Y me llevó a escuchar cómo la gente decía en Japón: mire lo que está haciendo en Colombia, mire, así como exportamos narcotraficantes, por casi 8 años Colombia fue el país que más exportó predicadores al mundo. Y eso me lo mostró el Señor en el año 87, casi 5 años antes de que eso pasara, pero yo no salí a hacer doctrina de eso. Esa fue una experiencia que yo tuve, y se los he dicho, me acosté, me puse a orar a ese lado, para mí pasaron 15 o 20 minutos, cuando abrí los ojos estaba del otro lado de la cama y eran las 6 de la mañana, pero eso fue una experiencia que yo viví, yo no hago doctrina de eso. Ahí empecé a hablar nuevas lenguas. Nadie me dijo: a ver, ahora la boca. No, nadie me hizo eso. Yo solo, ahí hablé. Y entendía que cuando hablaban ese idioma era un idioma que solo el Señor y yo entendíamos en ese momento. Pero eso fue una experiencia personal. Y yo no puedo hacer de mis experiencias personales doctrina. Para eso está la palabra de Dios. Amén. ¿Vamos aprendiendo algo esta mañana? ¿Está charro este mensaje? Si está aburrido, I'm sorry, pero aquí vamos. Mire. Segunda de Timoteo 3, 1 al 9, el carácter de algunos hombres en los postreros días. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, voy a leerlo desde el lenguaje actual. Segunda Timoteo 3, 1 al 9. Debes saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán mal agradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles y violentos. No podrán dominar sus malos deseos. Se llenarán de odio. Dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en esos orgullosos, porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. ¿Cómo vamos? Bien, ¿no? Dirán que aman y respetan a Dios, pero su conducta demostrará lo contrario. No te hagas amigo de esa clase de gente, porque tienen la mala costumbre de meterse en cualquier cosa para engañar a mujeres tontas y pecadoras, que son incapaces de dominar sus malos deseos. Siempre están queriendo aprender algo nuevo. Hay gente que anda buscando nuevas revelaciones. Ahí está la palabra. No, pero yo no quiero eso. Nuevas revelaciones. Pero nunca llegan a entender la verdad. Esta clase de gente es enemiga de lo que se dé a conocer, de que se dé a conocer el verdadero mensaje de Dios. Mire cómo es esta gente. Tienen la mente corrompida y no han aprendido a confiar en Dios. ¿Sí? El que no tranza no avanza. Hay que hacerlo a mi manera. Ayúdate que yo te ayudaré. Todas esas cosas que la gente usa, ¿no? Pero no seguirán así por mucho tiempo. Todos habrán de darse cuenta de que esta gente es estúpida. Oye, está fuerte esa traducción, ¿no? Como lo eran Janes y Jambres, los magos que estaban en contra de Moisés. O sea, los que en la corte de Egipto resistieron a Moisés. ¿Sí se dan cuenta de esta descripción? Dígame si no encuadra con todo lo que pasa hoy en día.
gente que solo busca más y más billete, gente que chismea, gente que dice que ama a Dios, pero no ama ni al firulais de la casa. ¿Se dan cuenta? Todo lo que necesitan para su vida cristiana es añadir una ayuda. Dios, estos son mis sueños, estos son mi proyecto de vida, este es mi emprendimiento, necesito que tú me ayudes. No, a ti no te necesito, yo, solo ayúdame, Dios. Y hasta el diezmo te doy, como el Jacob, ¿no? Hasta el diezmo te doy, pero ayúdame en mis business. Cuando uno es cristiano dice, Señor, yo tenía estos propósitos de vida, ¿son tu voluntad? No, lo que tú quieras, Señor. Si estos propósitos, sí eran de los que yo tenía para ti, ok, Señor, los traigo a tus pies, dale, acomoda y como tú quieras. Ahora no son mis propósitos, es el tuyo en mi vida. Entonces ellos lo que necesitan es una ayuda extra, una profecía extra, una palabra de Dios extra, ¿verdad? Hay esa gente que uno predica y dice, es que hermano, ¿será que Dios tiene una palabra de Dios para mi vida? Y llevan una hora arriba predicando, aburriendo y durmiendo un poco a gente. A propósito, no se duerman, todo se compone. Oiga, ¿qué tal si yo me durmiera aquí en el púlpito? ¿Qué tal que yo empezara aquí? ¿Ustedes qué pensarían? El pastor se trasnochó, tuvo una mala noche. Yo les voy a dar un tip, porque yo estudiaba en la universidad, iba a la iglesia y a veces era kilométrica la predicación de antaño. Las predicaciones de antes eran como de 2 horas. Yo me iba durmiendo porque es apenas lógico. Yo me paraba. Por respeto a la palabra de Dios, yo me paraba para no dormirme. Porque yo no tengo espíritu de gallina para dormirme de pie o de caballo. No, yo me paraba ahí, entonces ahí ya como que me sacudía. O iba al baño y me echaba agüita, lo que fuera. Pero bueno, eso es, cierro paréntesis de este tip. ¿Qué debemos hacer los hijos de Dios? Tercera opinión esta mañana, ya voy terminando, por ahí en 1 hora. Tengo una imagen por ahí, Alex. Esta frase la tomé de John MacArthur. Yo prefiero siempre tomar versículos bíblicos, pero esta nos ayuda, ¿no? Un evangelio que no confronta al pecado no es el evangelio de Jesucristo. ¿Qué debemos hacer los hijos de Dios? El aprendizaje bíblico debe ser constante y si algo nos enseñaron mal, corregirlos, guiados por el Espíritu Santo. ¿Cómo debe ser el aprendizaje bíblico? Constante. Y solo 2 hombres dijeron amén, las mujeres ni siquiera, una dijo Mire lo que dice Juan 16, 13, 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Usted imagina que el Espíritu Santo se sienta con el Hijo y con el Padre y empiezan a hablar. Y después de lo que ellos hablaron allá, quieren hacérnoslo saber a nosotros. Pero nosotros no estamos, algunos no están interesados. El Espíritu Santo espera que le permitamos producir en nosotros la vida de Cristo, el carácter de Cristo. El Espíritu Santo nos enseña, nos recuerda lo que el Señor Jesús nos habló en su palabra. Juan 14, 26, algunos se lo saben desde Reina Valera, permítame lo leo desde Palabra de Dios para Todos. Pero el consejero, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará y les recordará todo lo que les dije. ¿Qué nos recordará? La doctrina es un conjunto de creencias que se enseñan o se creen como ciertas, eso es doctrina en general, pero ¿qué es la doctrina bíblica? Se refiere a las enseñanzas que se alinean con la palabra revelada de Dios, la Biblia. 1 Corintios capítulo 3, versos 11, 4 y capítulo 4, verso 6, voy a leerlo resumido. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Verso 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca.
Entonces ya sigue ahí la obra de cada uno será probada por fuego. Entonces usted, mi querido hermano, como yo, el fundamento es Cristo y nosotros veremos si ponemos la doctrina de los apóstoles, que es oro, plata y piedras preciosas, o ponemos seno, paja y hojarasca, que es la doctrina de los pseudoapóstoles, pseudoprofetas y toda esa gente que inventa revelaciones o que van más allá, o que le cortan o que le agregan. Usted verá si construye con eso. La obra de cada uno será aprobada, todas. Como seguidores del Señor no tenemos excusa para permanecer ignorantes de la teología. Teo, Dios, logia, estudio de Dios. Porque tenemos todo el consejo de Dios, Hechos 20, 27. Disponibles para nosotros. La Biblia es completa. La Biblia también dice que no vayamos. El apóstol Pablo le dijo a los corintios: no vayan más allá de lo que está escrito. No vayan más allá de lo que está escrito. Pero pastor, y si la Biblia no está escrito, no hay un tema. Si la Biblia hace referencia en algún, o hace un silencio sobre un tema, eso nos da indicativos de no proceder en esa dirección. Mientras procuremos con diligencia presentarnos a Dios aprobados, 2 Timoteo 2:15, tenemos menos posibilidades de ser engañados por charlatanes, lisonjeros y falsos maestros que le quitan y le agregan a la palabra. Cuando conocemos la palabra de Dios, ya no somos niños fluctuantes llevados por doquiera a todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, Efesios 4:14. Eso es lo que debemos hacer nosotros. En palabras claras, estudiar la palabra, tener un devocional, leer la escritura. Es importante hacer una aclaración. Hay una diferencia entre la falsa doctrina y los desacuerdos que hay entre las denominaciones. Diferentes grupos congregacionales o organizaciones tienen temas secundarios en las escrituras de manera diferente. Estas diferencias no siempre son debido a falsa doctrina por parte de alguien. Las políticas de la iglesia, decisiones de los líderes al estilo de adoración. ¿Sí? Hay algunas iglesias que no permiten la batería porque es del diablo. Bueno, pero adoran con panderetas y otras cosas, ¿verdad? Hay un tema referente a los que se pierde o no se pierde la salvación. La iglesia bautista dice que no. Algunos le llaman calvinismo a eso, está bien llamarlo. Pero las iglesias pentecostales dicen que sí se pierde. Aquí al punto, desde mi perspectiva, después de haber estudiado algo del tema, no es que si se pierda o no se pierda, es si la tiene. Si usted tiene la salvación y va con el Señor, hágale. Pero pastor, ¿se pierde o no se pierde? No vamos a entrar en eso. En las iglesias pentecostales doctrinalmente dicen que se puede perder, pero las iglesias calvinistas, presbiterianas, y ellos dicen que no se pierde. Pastor, ¿y tienen Biblia para probar lo uno y lo otro? Sí, lo curioso es que los dos tienen más de 6 versículos para mostrar que sí o que no. Por eso mi decisión es, aquí lo importante no es si se pierde o no se pierde, lo importante es si la tengo. Y honestamente, después de que uno conoce a Jesús, de verdad, usted conoce a Jesús, ¿usted echa para atrás? No, cuando usted conoce a Jesús, ni la vida, ni lo muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dele un aplauso a Jesús por eso. Pero tengo grandes amigos en la iglesia bautista, ¿verdad? Y esas son como lo que llaman doctrinas secundarias. Algunos dicen que Jesús viene antes del rapto, otros dicen que viene a la mitad, otros dicen que viene al final con la segunda venida. Y digamos que esas son doctrinas de orden de segunda línea. No importa, aquí la esencia, hay doctrinas primarias, que es el evangelio puro y clásico, ese sí no tiene... Entonces, a veces pensar diferente entre denominaciones, organizaciones, no. Y cuando ustedes conozcan hermanos de otras organizaciones que dicen, no, que Jesús viene a la mitad de la gran tribulación, ok, no se pongan a discutir con ellos. Eso si viene al final, al principio o en el medio, eso no cambia que usted sea salvo. Cambiaría si se va antes o después. Si usted quiere quedar en la mitad de la gran tribulación, es muy su rollo. Pero si en la doctrina del otro se van en el rapto, listo, se fueron. Pero eso no cambia lo esencial de la salvación, ¿me entienden? No se pongan a contender con ellos. No se pongan a crear un canal YouTube para poner en evidencia a todo el mundo. Sí, hay gente que lo hace y lo hace muy bien, pero hay gente que lo hace de manera agresiva, grosera, burda.
no se presten para eso, no sigan esos canales, eso no los edifican. ¿Qué más tengo por aquí? Hay temas que incluso se abordan desde las Escrituras y a menudo son debatidos por discípulos de Cristo, ¿verdad? Las diferencias en la interpretación o en la práctica no califican necesariamente como una falsa doctrina, ni tampoco debe dividir el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 1:10. Siempre va a haber doctrinas, ¿sí? Hay, por ejemplo, en la iglesia bautista no ordenan pastoras, mujeres, ellos no ordenan eso. Y la iglesia reformada hasta hace poco los admitió. Los nazarenos tampoco, porque ellos no. Pero uno encuentra mujeres líderes, Lidia, Esther, Ruth, ¿verdad? Y hay gente que tiene problema con eso. Pero eso no define nuestra salvación. ¿Sí me entiendes? Si yo creo en eso o no, eso no define mi salvación. Eso no me hace bajar de la cruz. A menos de que usted sea un fanático religioso, ¿verdad? Hay doctrinas que no nos... ¿sí? Hay gente que dice que las mujeres no deben enseñar en la congregación, ¿verdad? Pero honestamente entra uno en un dilema porque, por ejemplo, ¿quién le están enseñando ahorita a sus hijos? Es una mujer. La gran mayoría de las iglesias, casi todas las maestras son mujeres. Entonces, ¿sí me entienden? Entonces, no, que no. Los hombres no quieren enseñar por la razón que sea. Entonces, no vamos a entrar en esos conflictos. Simplemente hago esa aclaración. Amén. Conclusión. Guardémonos de los falsos maestros que quitan o agregan a la palabra de Dios. Al final les dije cómo. Por eso es bueno discipularse, por eso es bueno hacer devocionales, por eso es bueno. No, pastor, yo sigo como 20 pastores. No siga tantos, consiga 2 o 3 de buena doctrina. No escuche todo, porque de verdad que hay muchos falsos maestros que parecen buenos maestros, pero no lo son.